Amigos de Comuniqué, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán. Esta noche me acompaña mi amigo Luis Alberto Rivas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eduardo, buenas noches, amigos del auditorio. Pues aquí, empezando la semana con muy buen humor, aquí en la mesa de Debate Yucatán y pues encantado de estar con los amigos del auditorio y pues platicar con ellos, pues básicamente el tema del debate que tiene mucha tela donde cortar. Sí, mucho, ¿eh? Y Elmer Rodríguez, ¿cómo estás, Elmer? Muy bien, gusto en saludarlos, Luis Alberto, Eduardo, buenas noches al teleauditorio. Elmer, el Merín, el Merín Riquín. Que le pongan el Riquín, ¿no? Ya que se quede de... Dale un abrazo. ¿No? Qué buen humor, ¿no? Qué buen humor el de ayer en el debate. Muy buen humor para iniciar la semana. Bastante interesante todo lo que vimos ayer. Bastante interesante el post-debate que hacen en un canal nacional. ¿En cuál? Porque yo grabé todos, pero no los llegué a ver. Creo que te dio la noche. No me dio. Le di una oportunidad al de TV Azteca, pero a los 5 minutos me abrumó. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? No sé, no recuerdo exactamente los nombres, pero coordinadores de segundo nivel. En Televisa, pues obviamente estaba Tatiana Cloutier, el de Bronco, que no recuerdo cómo se llama, Aurelio Nuño, y Jorge Castañeda. Qué novedad que no te acuerdas de los coordinadores del Bronco. Es que Fíjate que a mí me pasó al revés. Yo empecé a ver el de Televisa y me aburrió. ¿Sí? Pues yo no sí, vi porque ninguno. no tenía chiste, cada quien iba representando un candidato. Claro. Entonces, pues cada quien Pero se decía forma un mini debate. Sí. Y es muy interesante escuchar a Tatiana Cloutier y es muy interesante, es un político, analista y ahorita en su faceta de coordinador que tiene mucha historia en México y en la política mexicana, como es Jorge Castañeda. Y Jorge Castañeda ha representado varios bandos y tiene luego de la maestra Elvester, entre otros, ¿eh? Tiene posturas muy interesantes, o sea... Lo que pasa es que Jorge Castañeda... Goodman. Al que además es un tipo que se merece todo mi respeto y he tenido el gusto de platicar con él en varias ocasiones. ¿Tú también? Sí. ¿Igual que Adela Micha? No. Estamos de muy buen humor. Igual, no. Estamos empezando con todo. Adela era mucho más cercana. No, yo nada más. Me imagino. Serénate, Adela, serénate. No, alguna ocasión que vino aquí, una ocasión en Campeche, alguna vez en la Ciudad de México, y tiene unos conceptos interesantes, pero su problema, ¿sabes cuál es? Que no se mantiene en un solo bando. Sí, ¿no? Efectivamente, ha pasado por todo. Hoy es priista, mañana es independiente, pasado es panista. Y te insisto, yo no le perdono lo elvista, ¿eh? De hecho, déjenme decirles que compartía vivienda con la maestra en el mismo edificio de departamentos. Donde vive Adela también. Casualmente. Sí, piso de abajo. Sí. Ahí se cocinaron varios romances porque dicen que también la maestra Elvester no cantó mal las rancheras con el güerito Castañeda. Hijo, eso sí no se lo perdonaría yo. Por eso digo que el mal gusto no me cae tan bien, digo, el mal gusto no se perdona. No, pero además es un analista de lo imaginario, diría yo. Porque alguna vez cuando buscó ser candidato independiente, le decía yo, mira Jorge, tú no tienes nada que te identifique con la gente. No tienes un solo punto de empatía con la gente común. Es correcto. ¿Qué le vas a decir? Cuando trabajábamos juntos para la CIA. O sea, no puede ser. Pues sí. Pero tú no eres, ni con mucho, un ciudadano común. Ni popular tampoco, ni realmente. Popular, ¿no? O sea, no tienes empatía con la gente. Entonces, él se la vive así en su rollo. Digo, inteligente es, ¿eh? Sí. Inteligente es, muy inteligente, sí sabe, pero tiene una personalidad, yo creo que un tanto cuanto difícil para entrar con la gente de manera natural. Es pesado, diría yo, tiene un pronto pesado, difícil, y pues obviamente ningún elemento para ser un personaje popular.
Pero bueno, no es el No tema. es el tema. Aunque le Fue repito, uno de los post-debatientes. Sí, uno de los post-debatientes. De verdad ¿Por sí es quién muy estaba interesante escucharlo. Estaba en Televisa con Loret de Mola. ¿Pero ¿a quién representaba? Por Anaya. Anaya. Sí, por Anaya. Por Entonces es muy interesante. Anaya, Canallín. Ricky Riquín, Canallín. Estaba Ricky Riquín Canallín. Fue lo único que me gustó del PG. Honestamente, fue lo único que me gustó del debate. La verdad es que- por parte del PG. No, ¿Y los a mí abrazos? me gustó los abrazos, el voy a cuidar mi cartera. Estuvo muy Sí, yo interesante. creo que en mi punto muy particular de vista, Andrés Manuel sería un pésimo gobernante, pero ayer le descubrí una beta de comediante que la haría muy bien 6 años, con o sea, los Mascabrothers y ese sí, tipo de... sí, fíjate que sí. sería perfecto para eso. Un gran Vamos a tener otros comediante. 6 años, seguramente, como si siguen así las tendencias, de más memes y más videitos graciosos presidenciables. Está predispuesto a eso. Pregunta, antes de que entremos al fondo del debate. Ya no sé marcar, gato. ¿Tú crees realmente que así, en tu fuero interno, lo más honesto de tu ser, que el PG llegue a ser presidente de la República? Creo que va a ser presidente de la República. Yo lo escucho hablar y digo, no puedo creer que haya gente que va a emitir su voto a favor Qué de... mello, ¿no? Qué Pero- mello, qué mello, o sea, la verdad. Bueno, ya decíamos la semana pasada, ¿no? Andrés Manuel va a ser un excelente presidente los primeros 6 años. Sí, ese es un dicho no atribuido porque es una persona de mucha credibilidad me lo dijo, pero sí Cuauhtémoc Cárdenas comentaba y decía, Andrés Manuel va a ser un muy buen presidente los primeros 6 años. Digo, ahí tienes el ejemplo de Maduro, ¿no? Qué hace cosa, religiosa esas el- elecciones de ayer, del 2500, nunca he visto... 35% de- Nunca he visto una farsa más asquerosa, más denigrante para el ser humano, más penosa para un país que las elecciones de Venezuela de ayer. Qué tristeza tan grande ver cómo se puede depauperar la dignidad de un país hasta estos niveles. Y es a mí donde me da pánico pensar en México polarizando esa realidad a un gobernante o a un posible gobernante con las mismas características de populismo, de mucha labia, pero de poco fondo, de poca capacidad, poco saber hacer, que creo que es el tema de Andrés Manuel. Es pavoroso, o sea... Pero ayer escuchamos varias propuestas que han sido base del populista o del mote populista que le hemos puesto a Andrés Manuel a lo largo de estos 17 años de campaña que lleva presidencial. Y ayer salen muchas propuestas populistas, por así decirlo. El incremento al salario mínimo. Pero Ese es poco prácticas, Elmer, o sea... pero dichas por los otros partidos políticos también, por los dos hegemónicos en la nación. Los dos están de acuerdo en pero el incremento. Bueno, pero digo, el tener un salario real, digo, llevamos años los empresarios, yo les diría fácil 20 años, en el cual el empresariado mexicano le ha dicho siempre al gobierno, oye, pon salarios reales, porque son muy pocas personas, creo que yo no conozco a nadie que gane el salario mínimo, yo no sé si ustedes, pero, y conozco a mucha gente que está registrada con el salario mínimo en el Seguro Social, eso sí los conozco, pero gente que realmente gane el salario mínimo, caramba, con el salario mínimo de hoy apenas pagas tus camiones y un refresco y ya no tienes dinero, o sea, vas a trabajar de gratis. Vivimos una irrealidad en este país. Qué bueno que estén hablando de poner un salario mínimo adecuado. Bueno, la propuesta del Bronco dentro de toda su investidura también de cómico, porque fue muy simpático ayer, fue el más simpático de los candidatos,
de 315 pesos un salario mínimo, pues habría que analizarlo, pero yo sería feliz que en México el salario mínimo fuera de 315 pesos. Ojalá hubiera la economía para que las empresas pudieran pagar esos sueldos. El problema es de que estamos ahí en una economía de ficción. Es que todo México es de ficción. Ese es el grave problema que vive nuestro país, y con lo que vi ayer. Ahora, obviamente hay propuestas a las que nadie le puede decir no. Por ejemplo, a elevar los salarios, pues nadie que en su sano juicio puede decir que no. Pero ahí sí el candidato Meade tuvo el tino de decir, bueno, sí, pero no por decreto. Hay que subirlos en base a la producción. Es que eso se me hace más lógico. Bueno, Digo, a mí me encantaría que mágicamente llegara el gobierno y dijera, todo el mundo a partir de hoy gana el triple. Desaparezcamos el salario mínimo como punto de referencia, como base de referencia. Tengamos otros indicadores económicos de referencia, porque es una falacia el tener un salario mínimo no solo de lo 70, 80 pesos. No solo lo desapareces, realmente lo incrementas. Porque ayer, y ese es un rato que no sé qué tan cierto sea, pues decía Andrés Manuel, en 1988 te compraba 50 kilos de tortillas con un salario mínimo y ahorita te compras 6. Del máster nos están diciendo. Bueno, así. Sí, ya están haciendo unas señas bastante feas, que no quiero repetir. Obscenas, por respeto a usted, así es de que vamos a un corte. Cambia a cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú, ya tomaste la tuya? Comunica e Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Nos vemos por Comunique Channel. Si ves una llama, llama en caliente. Estamos en temporada de incendios. No arrojes colillas de cigarro, basura ni objetos de cristal a la orilla de las carreteras, caminos o lotes baldíos. Ten precaución al usar cerillos, velas, combustible y juegos pirotécnicos. Si ves un incendio, repórtalo al 911. Gobierno del Estado. Hola, soy Leslie Zarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Zarcoya te apoyan. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Debate Yucatán. Digo, sería excelente que los obreros, los campesinos, la gente más desprotegida tuviera un salario de 500 pesos diarios. El tema es que las empresas lo puedan pagar, sigan siendo competitivas en un mercado que ya es global y que pues manda. Aquí el tema es que no lo puedes hacer por decreto, porque efectivamente tú como gobierno puedes decir, bueno,
a partir del próximo día 1, el salario mínimo es de 500 pesos. Sí, como lo hicieron en Venezuela, que lo han subido 10 veces. Sí, nada más que en Venezuela tiene ¿Cuál es el problema? porcentaje de inflación millonario. Ese es el problema, que si tú subes los sueldos, vas a provocar una inflación. Puedes ganar 200,000 pesos diarios y un Tampoco va a taco te alcanzar. cuesta 500, entonces estás Exactamente. igual. Eso es el problema. Mira, yo creo, no sé, ustedes me dirán su opinión, pero yo creo que Andrés Manuel tiene a lo mejor una excelente intención. Puede ser que gane la presidencia, yo no lo sé, no me atrevo todavía a dar un pronóstico, pero lo que yo escuchaba de él en materia económica me recordó el México de los 70s. No, es que no escuchamos, Eduardo. sí, yo sí no sé dijo. qué escuchaste, pero No, sí dijo que para combatir lo que decía la corrupción, Trump, vamos a lo que combatir la decía corrupción Trump, y vamos a combatir la no, corrupción. hablaba de combatir lo que decía Trump. Decía, es que necesitamos fortalecer el mercado interno. fortalecer el campo, ser autosuficientes en la alimentación y no depender de la gasolina. Nadie es autosuficiente. Por eso, pero- se comentó allá Por que eso. Estados Unidos subsidia todo lo que es su producción agrícola y la subsidia de una manera impresionante. Por eso, pero eso decía Andrés Manuel. Pues sí, pero Dice, y no hay que comprar gasolina del exterior. Ese proteccionismo, esa meta de ser autosuficientes en materia de alimentación, fue una meta que se estableció en México por ahí de 1956, 57. sí, con el presidente López Mateos, creo yo. Que la meta era ser O con Miguel Alemán, autosuficientes que fue el anterior. en alimentación. Es una meta de hace 60 Mira, años. Eduardo, O sea, sus teorías económicas son de hace 50 se años. se lo dijo Anaya. Yo la verdad conozco a Andrés Manuel, lo he entrevistado, he hablado con él varias veces y cuando la primera vez sobre todo que lo entrevisté, que era recién los problemas de Tabasco y yo le dije a él, oye, eres una persona muy razonable, yo pensaba encontrarme con el famoso loquito quemapozos de Tabasco y eres un tipo muy razonable y me dijo, bueno, esa es una figura, ese es un personaje que yo tengo que seguir porque, bueno, es lo que me compete para mi figura pública y para obtener lo que yo busco. Pero ayer, verdaderamente, pena ajena de ver a un Andrés Manuel desorientado. ¿Cómo es posible que vayas a un debate donde te estás jugando tu candidatura, tu presencia, cómo te va a ver todo un país de 120 millones de habitantes y te olvidas de tu micrófono y te pones a hablar sin micrófono y te tienen que recordar que uses el micrófono, lo básico. ¿Cómo te pones a jugar cuando tu oponente está haciendo su presentación, cumpliendo con su parte, a jugar con la cartera? El tema del Ricky Riquín, que no era Ricky Riquín, era Ricky Ricón, pero el señor no se acordó, porque no pudo acordarse, y entonces comenzó a jugar. Ricky no pudo el Ricón, pero dijo Ricky, entonces Riquín, Canallín. O sea, el hombre que tiene las mayores posibilidades de ser presidente de nuestro país es verdaderamente penoso y de dar miedo. Digo, las pocas propuestas que hizo, la gran mayoría de ellas ilógicas, para mí, honestamente, murieron ante esa imagen casi senil, la verdad. O sea, no es un hombre tan grande, tiene 65 años, es 5 años mayor que yo. Tengo amigos de 70 y de 80 que son hombres talentosísimos y brillantes. Entonces, no entiendo quién lo asesora
para en lugar de investirse de la figura del estadista, del mandatario, de lo que pudiera llegar a ser para México, es el más factible, no lo hace. Y seguir con el tema de no solventar, le echan en cara, lo hicieron ayer, hoy lo oí todo el día, el tema de la famosa Nestora y su candidatura, donde hay las grabaciones de la mujer extorsionando a las familias. ¿Cuál es la necedad de mantenerla ofendiendo a una figura sagrada como es el Senado de la República para los mexicanos? O sea, son cosas que honestamente no logro entender y que me apanica, verdaderamente me apanica la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegue a ser presidente de esta república. A lo mejor me la va a requintear medio México porque tristemente medio México, cansado de los abusos de los partidos políticos, pues lo ve como una opción, pero ¿saben qué? Estoy viendo lo mismo que vimos con Trump. Todo el mundo decía, ese payaso no va a ganar. Es un ridículo, todo lo que dice está mal, es totalmente ofensivo, es majadero. Digo, este es simpático, López Obrador, en su papel de ayer, pues fue como el viejito chistoso, ¿no? No, Trump era verdaderamente agresivo. Al final de cuentas ya somos animales. Bueno, conocemos la faceta agresiva de También, digo, sus gritos desaforados con una voz muy aguda y desagradable. Pero a lo que voy, señores, verdaderamente es terrible que un pueblo vote por coraje y no vea el peligro que entraña. Yo cuando voy a votar tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en mis nietos, tengo que pensar en el país que yo voy a dejar cuando me muera, porque tengo familia, porque tengo un legado y ese legado yo quiero que persista. Entonces, pues yo digo a mi edad cuánto me queda, por mucho. Recordemos que Chávez no llevó a Venezuela a lo que es hoy, a la penosa realidad que es hoy. Probablemente si ganara Andrés Manuel y fuera lo mismo, yo no lo voy a ver. Pero tengo hijos, tengo nietos, tengo una familia muy amplia, y yo no quisiera que viviera eso. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de decir, oye, Peña, vaya, que se lo merece. Y se lo merece Duarte, y se lo merece Borges, y se lo merece Padres, y se lo merece toda la bola de ladrones y sinvergüenzas que han habido en este país y que han sido permitidos por esa mafia del poder de la cual habla López Obrador. Pero arriesgar a mi país por mi coraje se me hace verdaderamente temerario y muy peligroso. Vamos a un corte. Hola, soy Leslie Zarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Zarcoya te apoyan. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita.
cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú, ya tomaste la tuya? Comunique Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Nos vemos por Comunique Channel. Bueno, continuamos aquí en Debate Yucatán. Y bueno, al final de cuentas, como casi siempre sucede, Andrés Manuel no hizo una sola propuesta viable, no contestó de forma directa los cuestionamientos en cuanto al dinero de Morena, al dinero de sus hijos, a la beca de su hijo en España, a lo de Nestora y todas estas cosas que se le han cuestionado, y como siempre no contestó sus propuestas vagas, eso pobres. de que ¿cómo vamos a apoyar al migrante? Vamos a poner el instituto ahí en Tijuana, y o sea, ya por el simple hecho de poner el instituto en Tijuana va a ayudar al migrante. No, o sea, donde esté el instituto es lo de menos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es lo importante. Entonces, no hubo nada de eso de que él va a hacer entrar en razón a Trump. Eso está por verse. Y cuestiones así donde incluso yo creo que ya pecó de soberbia. Sí. Eso de, bueno, pero yo voy a ganar y les voy a ganar a los dos, y de una vez anuncio que voy a hacer esto y esto, como si ya fuera presidente. Y eso a mí la verdad sí me preocupa. Anunció el nombramiento de la representante de México ante las Naciones Unidas. O sea, eso me preocupa porque conozco la historia. O sea, Venezuela, como bien decías, no fue Chávez quien la llevó a esto. No, sí la llevó a esto, pero no fue el que desencadenó la crisis. Pero no de una manera inmediata. El problema es de que Andrés Manuel, su permanencia en el aunque poder, él pueda decir que está muy sano, pues la verdad es que no. Es un hombre de 65 años con una operación del corazón. Hay muchos rumores en cuanto a su salud. Y el problema es quién va a sucederlo. Si no es de una manera democrática como estamos acostumbrados los mexicanos, pues ve tú a saber. No, yo creo que no será de una manera igual democrática. será la Néstora entonces, o Napito. Puede ser, porque, o sea, seguramente la sucesión de Andrés Manuel no será de una manera democrática, así como no es de una manera democrática como escogen a sus candidatos. No hay una democracia interna en Morena. Entonces, a mí sí me preocupa. Ahora, en cuanto a los demás, yo creo que Meade, bien, son temas que conoce, que conoce muy bien. Él fue secretario de Relaciones Exteriores y conoce muy bien el asunto de los migrantes. Dio propuestas. Anaya, en su papel, siempre tratando de acercarse al electorado, diciendo, bueno, es que estuve en tal lado con doña fulanita y me dijo. Pero se ve falso, ¿no? Siempre personalizando. ¿No les da la impresión? Aunque sí se ve falso. Y no sé si se fijaron, pero por ejemplo, cada vez que hacía un comentario de cualquier vertiente, ya sea Andrés Manuel o el Bronco, y más sobre todo el Bronco, porque el Bronco sí caminaba y se ponía enfrente de las cámaras, y al ponerse enfrente de las cámaras, Anaya quedaba justamente atrás. Y no vieron como reacciones de hartazgo a lo que estaba diciendo Bronco, así como de, está este güey otra vez con sus ideas. Esa imagen parecía. Soberbia. De soberbia. Ahora, Ahí hay una personalidad que ha también sido precedida con la historia política de Ricardo y cómo ha ido subiendo y que cualidades las tiene muchas. Ayer
una buena oratoria en su exposición de ideas, pero también tiene esos motes. Es inteligente, ni quien se lo quite, para su juventud yo diría que brillante. Me recuerda a algunos grandes genios de la política mexicana que yo conocí, me acuerdo mucho de Carlos Castillo Peraza, de Porfirio Muñoz Ledo, de gente de ese calibre, de niveles de pensamiento y de capacidad impresionante, pero todos ellos con el mismo mal de este jovencito, la soberbia. El estar demasiado pagado de la inteligencia, que sí la tienes, que sí te adorna, que sí destaca, pero que de alguna manera la matas un poco con esa actitud de condescendencia hacia quienes no son tan brillantes o tan talentosos como tú. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque ya no cae bien. A mí el Bronco me encantó. A mí también. La verdad es que la parte ciudadana representada en un debate, nuestra voz en un sentido o en un argot cultural de charla de café, o sea... Mexicano al 100%. Y la verdad es que tanto le hace a la comedia durante el debate, porque le pone esos tintes pintorescos que te reaniman a... Lo que pasa es que es un norteño 100%. Sí. O sea, no es que lo haga intencionalmente. Es un huerco. Y si se fijan, también implementó varias cosas copiadas, porque ayer en el discurso final de los candidatos veíamos los WhatsApps de los mismos. Y eso fue idea del Bronco. Entonces ya empezó hasta impartir un poco de formas de hacer políticas copiadas. Ya está marcando tendencia. Sí, está marcando tendencia. La verdad, también lo que dijo, bueno, unas cosas que sabemos por qué lo dice, pero cuando llega a esta parte un poco seria, tampoco está tan alejado de una idea política necesaria. O sea, de verdad es que cuando se quita vamos a decirle, humor norteño, empieza a decir 2 que 3 cosas que pues valdría la pena escuchar, ¿no? A mí me cae muy bien, Jaime Rodríguez me cae súper bien. No tengo la capacidad de verlo investido con la presidencia de la República, pero me cae sumamente bien. Como tú dices, es una nota de frescura, de buena onda incluso. Y pobrecito, porque ayer en el debate decía, vean, a mí nadie me dice nada, pero sí que te van a decir si tienes 3 puntos de aceptación en las encuestas, pues obviamente nadie pierde el tiempo contigo. No es porque no tengan que decirte, no pierdan el tiempo, claro, porque enderezan las baterías a los que sí pintan. Pero sin embargo, me pareció, allá está tierno, me pareció muy simpático. Y algo que quería yo compartir con ustedes y con los amigos del auditorio, todo el mundo me conoce, sabe que yo he entrevistado gente por muchísimos años, de muy alto nivel incluso, presidentes de la República, y yo sé el trabajo que es estar detrás de un micrófono y pues inquirir a alguien para que te diga algo cuando tú quieres ser la voz de quien escucha. Pero ¿no les pareció chocante? ¿No les pareció un tanto cuanto majadera la actitud de los conductores? Sí, fíjate que en menor grado Yuridia Sierra. Pues esa me pareció más la sentí menos. También groserona, Eso a ver, contésteme, no son niños, son candidatos a la presidencia de la República. Es gente que de por sí ya tiene... Yo creo que León sí fue mucho más agresivo. Un derecho a un respeto. León fue mucho más agresivo que... Yo lo sentí francamente majaderos. Sí, me gustó lo de la modalidad de las preguntas de los ciudadanos. Nos la copiaron aquí a Yucatán. Sí. Siempre ponemos nosotros la muestra. Me pareció eso de que decían, a ver, fulanita, la pregunta 1. O sea, como parecía que ya estaba... Parecían aleccionados. Estaba aleccionado, claro. Lo dijeron al principio, que ese era un grupo de
era un grupo de ciudadanos que estaba acudiendo a representar a los mexicanos en el debate, y que de una serie de preguntas que habían llegado por internet se habían sacado algunas, creo que incluso sorteadas, y se le dieron a estas personas. De hecho, la última dama que leyó, dijo, la dos, o sea, tenían todas las preguntas, cada uno de los que leyeron, les dieron todas las preguntas y les dijeron qué número iban a leer. Evidentemente no eran sus preguntas. Pero ahí también se vio, a mí me gustó mucho el debate, lo de los moderadores sí me pareció un poco agresivo, grosero, no por el hecho de que sean candidatos a presidente, sino porque cualquier persona que esté enfrente de ti, más en un debate de ideas, debe haber un respeto mutuo, así como debe ser un respeto total fuera de cualquier evento de esta magnitud. Pero sí considero que se vio un poco traducido el hartazgo social de los dos moderadores, cadena diaria de ellos, respecto a cómo llevaron a cabo el debate. Sí le debieron de haber bajado 2 líneas. Esto, para mí, viéndolo desde un punto de vista en interrupción hechas, para mí me gustó esas interrupciones. Sin embargo, la forma de hacerlas estuvo incorrecta. En su trabajo, eso es una tremenda falta de respeto. Pero es incorrecta la forma de hacerlo. Sí, pero los acotamientos que eran para que respondieran concretamente lo que se les estaba preguntando, que luego ahí hubo hasta un error porque Anaya en una ocasión sí respondió la pregunta y ya hasta él se refiere de, ya te contesté, pero ahorita voy a Sí, no, pero esas interrupciones, déjeme acabar, o sea, eso por parte de los conductores a mí también no me... Entonces también fue, o sea que fue un debate de 6 debatientes, no de 4. Prácticamente. Bueno, vamos a un corte. La nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste... Hola, soy Leslie Zarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Zarcoya te apoyan. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. Y bueno, ¿quién ganó? Para mí, yo creo que ayer ganó México.
no me atrevería a decir que ganó alguien en particular, porque el formato creo que hace o expone un poco la situación de no dar un claro ganador, sino yo vi a los 4 candidatos muy bien, hablando muy bien, expresando sus ideas en lo que cabe, obviamente con las limitantes. Ya platicamos que Andrés Manuel tiene un déficit para explicar coherentemente lo que quiere decir y luego tienen que salir sus coordinadores a decir lo que Andrés Manuel quiso decir fue esto. Eso es como Fox. Exactamente. Pero yo creo que ayer gana México en el debate. Yo creo que nos damos una idea más clara de quiénes son y cuál es la personalidad de los 4 candidatos. Entonces yo le pondría la palomita tanto al Instituto Nacional Electoral por hacer el formato del debate, que a mí me pareció muy interesante y muy bueno. De repente empezó tarde por la alerta sísmica y cuando hacíamos así ya eran las 11:30 y ni cuenta nos habíamos dado que eran las 11:30 por cómo se fue llevando a cabo. Acuérdate que lo movieron también por el fútbol. Sí, bueno, ese es el principio de por qué empezaba a las 9:30 de la noche, muy ¿no? dinámico el Pero a mí me formato. gustó. Ahora, si tenemos que aterrizarlo y decir, alguien me gustó más, creo que, y aquí es también tema de análisis, me volvió a gustar Meade. Me volvió a gustar Meade. En el primer debate también me gustó cómo se expresó Meade. Y he escuchado también muchas posturas acerca de Meade, que hasta sería el ganador de 2 debates y el que menos posibilidades tiene de los 3 de ser presidente. Lo mismo, exactamente. Yo, en un análisis frío, recordemos que Meade es candidato del PRI, pero no es priista, es un ciudadano, de hecho muy identificado con Acción Nacional. Él presume que nunca militó en las filas del PRI, pero sí militó en las filas del PAN, aunque lo niega. Fue panista, eso le valió que el presidente Calderón lo llamara a colaborar con él, pero honestamente en una feria de las vanidades y de los ridículos y de las penas ajenas que vimos ayer, creo honestamente se los digo, a quien le vi las propuestas más serias, el que mantuvo la calma, la corrección, quien en ningún momento desbarró, por decirlo de alguna manera, fue José Antonio Meade. Tristemente, y lo hemos discutido en este espacio y en otros espacios también de comuniqué, le falta un poquito del magnetismo del líder que mueve a las masas y que convence a las multitudes, pero con toda honestidad, en un análisis serio, como decía yo hace unos minutos, poniendo pues el futuro de mi familia, de mi legado, pensando en quién escoger. Yo realmente considero que las mejores propuestas y la actitud que yo esperaría de alguien que va a llevar a cuestas mi futuro, porque de alguna manera pues juegan con nuestras vidas, disponen sobre nuestras vidas, tanto en las decisiones que toman en política exterior como las iniciativas que mandan al Congreso, más muchísimas decisiones que toma el Ejecutivo, pues ahí están disponiendo de nuestras vidas y del futuro de nuestras vidas y del rumbo de nuestras vidas. Yo honestamente creo que quien me pareció más correcto y más ajustado a lo que yo desearía es José Antonio Meade. Desafortunadamente, y ahí sí lo digo como mercadólogo, como gente pues que conoce y que ha vivido la política en este país, le falta el carisma del líder. Pero pues ese carisma pudiera tenerlo Andrés Manuel, creo que es el único que tiene esa capacidad de mover masas, porque Anaya es una papa frita en ese tema. La verdad me parece un pescadito, blanco, güero, chiquito, anodino,
Lo único que lo salva es pues su talento, su capacidad, esa inteligencia preclara que tiene, pero el Bronco, que tiene una personalidad así muy encantadora, pero pues ese lo quiero para compadre y para tomar el tequilita con él, pero no para presidente. No, está diciendo, compadre, a ver, déjame. No para al Bronco me encantaría que fuera mi compadre. Pero hay que mandarle la ubicación y decirle, te espero el sábado. La verdad, se armó la carnita. Yo creo que para mi gusto, el que mejor lo hizo, no sé si ganó, porque ganar pues significa penetrar en el ánimo de los votantes y de atraer gente que crea en su proyecto. Y pues ya no sé si lo logra. Pero a ver, ahí entramos en otro tema. ¿Se mueven las encuestas o no? Yo creo que se mantiene. Mira, yo escuchaba hoy a mí precisamente y con toda la razón del mundo daba una serie de estadísticas. Desde el Brexit inglés, después la elección de Estados Unidos, donde Hillary Clinton tenía el 90% según las encuestas de posibilidades de ganar, las elecciones de Costa Rica, en fin, una serie que es la última, decía, aparte de la farsa de Venezuela, las elecciones de Costa Rica son las últimas elecciones democráticas y serias de nuestro continente, pues hasta ahora las de México, ¿no? Es la inmediata anterior. Dice, en ninguna de estas pues, situaciones trascendentes para sus países operaron bien, funcionaron bien las encuestas. Yo tengo la tesis, a mí me tocó de manera fortuita ver que se hiciera la primera encuesta de salida de Casillas en la elección cuando Ana Rosa Payán ganó la presidencia municipal al ingeniero Hervé Rodríguez Abraham. Vino una persona de mucho prestigio en el tema de encuestas. Hicimos la primera encuesta en Yucatán que se conocía. Después, junto con Bernardo Laris, que de hecho es mi compañero de los jueves, hicimos otra encuesta para la elección cuando Patricio Patrón ganó la gobernatura. Pero he visto el desarrollo de las encuestas y lo que a mí me parece es, uno, se han pervertido por el tema económico de una manera brutal, y dos, la gente ya entendió el valor de las encuestas y entonces la gente ahora no dice la verdad. Fíjate que desde la primera encuesta que hicimos en Yucatán, nos enteramos que la gente del PAN nunca dice nada. O no dice o miente. Es impresionante. La tendencia de Patricio Patrón, que ganó muy bien la elección, su elección, en el 2001, tal parecía que iba a perder. Porque la gente que en Yucatán, es lo que yo conozco, que apoya al PAN, nunca dice la verdad, porque tenemos y está muy justificado, y tenemos una historia de persecución del panismo en otros tiempos y en otras épocas, en la época del panismo mártir, que hubo una época en que ser panista era una muestra de gran valentía en Yucatán. Pues la gente se acostumbró a no decir que era panista ni a manifestar sus preferencias electorales. Y pues por eso en Yucatán sabemos que las encuestas no siempre funcionan bien por ese tema. Pero en el resto del mundo yo creo que la gente ya encontró, así como en Yucatán tenemos esa particularidad, en otros lados también habrán otras. Y yo, de veras, yo ya no confío en las encuestas. Yo no dudo, porque sí lo veo que Andrés Manuel está fuerte, pero espero, lo vimos en Estados Unidos, digo, ha sido una tragedia la presidencia de Trump, le ha ido mal a todo mundo. Creo que esos rednecks y los white trash que votaron por él van a ser los más afectados con las burradas de Trump,
porque son los fregados de los fregados en Estados Unidos, y obviamente los va a fregar más, pero ojalá y no suceda eso en México. Ojalá y esta gente que con toda justicia está molesta, yo lo estoy, estén ofendidos, se den cuenta que el hígado, que la bilis y que la sinrazón no son la forma de sacar adelante a este país. Yo creo que, pues sí, ese es lo que yo pido todas las noches antes de dormir realmente, porque pues quien ama a su país, pues obviamente quiere lo mejor para él, ¿no? Insisto, muchas veces por situaciones egoístas, todos tenemos familia y todos tenemos en quién pensar y futuros por los cuales ver. Tan sencillo. Pues sí, porque, bueno, perdió alguno. Andrés Manuel. Pues yo creo que Andrés Manuel perdió. No dijo nada. No, pero y se le veía cansado. O sea, mal peinado, daba la impresión de cansado. Hasta dije la palabra así como que no tenía ganas de estar ayer allá. Sí, se pone a hablar con el micrófono aquí. Digo, es de kinder. Agarra tu micrófono. O sea, candidatos, un micrófono. Está en otro lado. No sé. En Yucatán tenemos una historia. Víctor Manzanilla Schaffer luchó muchísimos años por ser gobernador de Yucatán y era un hombre con una capacidad bárbara, también una inteligencia muy preclara y además en su momento fue un hombre muy valiente en la política mexicana y se enfrentó al poder y le ganó en algún sentido como miembro del Congreso de la Unión, como diputado, como senador, pero pues cuando le toca llegar a Yucatán como gobernador, y era un hombre grande, y era un hombre cansado, y le quedó grande la gobernatura, y a los 3 años lo tuvieron que, en la época en que Salinas detentó el presidencialismo imperial de una manera en la que no hemos vuelto a ver jamás en este país, pues un día llegó el gobernador Manzanilla Schaffer al Palacio de Gobierno y no lo dejaron entrar, y me consta que sus cosas se las entregaron en bolsas de basura de esas negras. Así salieron las cosas de Manzanilla, porque él no pudo ni siquiera ingresar al palacio a la que fue su oficina a recoger sus cosas. Entonces, creo que esto está pasando con Andrés Manuel a destiempo. A destiempo. Sí. Muy a destiempo. Sí, coincido en eso. Yo creo que hace 12 años, tal vez, si hubiera sido una buena opción. ¿Lo fue? Hace 6 años todavía. Ahorita creo que ya no. Creo que ya se desfasó. Oye, hace 12 años hay mucha gente que dice que ganó la elección. Acuérdate que ese medio punto porcentual fue muy discutible. Sí, pero bueno, el tiempo no perdona y a nosotros tampoco. Se nos fue. Andrés Manuel ya de por sí, pero bueno, a nosotros no nos perdona. Bueno, Edgar. Nos vemos. Canallín. Pero no es Edgar, es Elmer. Elmer Canallín. No, bueno. Ay, cambiaste el nombre. Y si puede Andrés Manuel, porque yo no. Pero Andrés Manuel ya está viejo, tú no. Porque hay que empezar a hablar. Tú no tienes 65 años. Hay que empezar a hablar así porque se me hace que vamos a terminar hablando todos en tabasqueño. Sería una tragedia terrible para este país, terrible. Sí, esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, ya escuchó cuáles son las opiniones de sus panelistas. Como siempre yo lo recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches.